Bueno, bueno, les damos la bienvenida a todos y a cada uno de los que hoy han dispuesto su corazón para el día del Señor, porque ese es el día de Él, el día que le corresponde, pero Él en su infinita bondad, en su infinita misericordia, Él quiere hablarnos esta mañana. Así es que hoy yo espero, y el Señor espera principalmente, que tú estés dispuesto para adorarle, para poner tu vida en sus manos. Sabemos que este día es un día que el Señor hizo para glorificarse, y hoy en tu casa, en ese lugar ahí donde tú estás esperando, yo sé que con ansias esta palabra, porque tú deseas encontrarte con tu Señor este día. Hoy le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Hoy yo te pido que hoy inclines tu cabeza ahí donde estás y hoy hagamos una oración para dar inicio esta mañana a lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Hoy ponemos todo en tus preciosas manos, atamos todo el poder de las tinieblas que se quiera oponer a la verdad de tu palabra en medio de tu pueblo, Señor. Hoy te pedimos que tú pelees la batalla de cada uno de nosotros, Señor, porque eres tú finalmente el que pelea nuestras batallas. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que este día, Señor, tú te glorifiques en este lugar. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú seas el que guíe todo esto que se va a llevar a cabo mediante tu Santo Espíritu, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu bendito nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, desde ya ponemos nuestra vida, dile hoy, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Señor, delante de ti, para que tú hagas conforme a tu voluntad en mi vida, Señor. Hoy te damos gracias por todo lo que tú ya hiciste en nosotros, Señor, porque ya fue hecho lo que tú hoy nos vas a decir, que hoy tenemos como promesa para nuestras vidas. Primeramente, y lo más importante, la salvación por medio del perdón de nuestros pecados, Señor, y por medio de tu sangre preciosa derramada en el madero, Señor, y el sacrificio que tú hiciste por nosotros, y por ello hoy te damos honra, te damos gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Sabes, hoy vamos a entonar unos cantos que lo glorifiquen a Él, por supuesto, porque Él es el que ha de ser glorificado esta mañana. Hoy yo te pido que tú le digas al Señor esta mañana que tú quieres entregar tu vida a Él, que está en sus manos tu vida y que esta mañana Él se glorifique. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos hoy y entona esta alabanza, si la has escuchado, porque sabes, escrito está, que desde el vientre tú fuiste escogido, tú y yo fuimos escogidos para glorificarle a Él. Hoy, en esta alabanza, vamos a romper de alguna manera todo espíritu de temor que ha venido al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está tratando de hacer amedrentado, atemorizado, y hay temor en el corazón. Y lo más curioso es que en la vida de cristianos, cuando realmente tenemos todo a nuestro favor. Así es de que hoy dale esta alabanza con todo tu corazón al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Glorifícate, Padre.
amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Estoy rodeado de tu gloria. Ven, Espíritu Santo. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Dile con todo tu corazón: estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por el Señor de libertad.
aunque tenga mil problemas, yo levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, y todo eso es posible, todo eso es posible. Levanto mis manos. Dile al Señor hoy, deposito mis cargas en ti, Señor.
Levanta tus manos hoy al cielo y enseña a Dios que la fortaleza está en Él solamente. Y cuando tú entonas alabanza, de adoración, de exaltación a su nombre, dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Dile hoy con todo tu corazón. Dame tu
pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. No sé, díselo, si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, hoy libre sería. No sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro, porque delante de ti yo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, hoy libre sería. Lo sé, díselo nuevamente, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, hoy libre sería. No sé, porque delante de ti soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Hoy declara su nombre es Jesús. Díselo, Jesús, Jesús, Jesús.
está en este lugar, ahí está en tu casa. Solamente quiere que tú le des cabida en tu corazón. Dile, Jesús. Aleluya. Aleluya. Adórale con tus palmas también, amén. Aleluya. Sabe, hoy hay un tema maravilloso para todos nosotros, mis hermanos, porque ¿quién no ha estado enfermo? ¿Quién realmente no ha necesitado en este tiempo, mis hermanos, lo que Dios realmente quiere en nosotros? Hoy dígale, Señor, hoy yo necesito, Padre, tu presencia en mi vida. Y díselo hoy de todo corazón. Dile, yo quiero hoy ser sanado, Señor, porque sé, Padre, que tú tienes no solo la salvación, que es importante, por supuesto, sino aparte de todo ello, tú tienes sanidad divina para tu pueblo. Y hoy vamos a estar de alguna manera enseñando el porqué de las enfermedades que hoy abaten al pueblo de Dios y que realmente muchos no saben y no entienden el porqué de esa enfermedad. ¿Sabes tú por qué? Tal vez has pasado alguna enfermedad o estás enfermo esta mañana. ¿Sabes? Hay muchas interrogantes en la vida de los hijos de Dios, que es lo más gravoso. Porque siendo hijo de Dios, yo tendría que saber por qué de las enfermedades. Bueno, pero dice su bendita palabra del Señor ahí en el libro de Joel: mi pueblo perece porque le ha faltado el conocimiento. Y hoy vamos a ver por qué de las enfermedades, los propósitos que hay en ellas, porque hay propósitos también. Fíjese que no fue ni creada la enfermedad para matar a nadie, sino que el propio hombre atrae esas enfermedades a su vida. Ahora, ¿crees que hay alguna buena razón para ello? ¿Un buen propósito en medio de la enfermedad que está tal vez en tu cuerpo? Hoy, ¿tú piensas que hay algún propósito? Pues déjeme decirle que algunos tal vez sí lo saben, pero la gran mayoría desconoce el propósito aún a veces de las enfermedades. No quiere decir que todas las enfermedades son propósitos de Dios. A veces el hombre, por su negligencia, provoca enfermedades en su cuerpo. Pero aún Dios permite con propósito el hecho que esa enfermedad llegue a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia misma ha determinado que las enfermedades no existen, sino son psicosomáticas, e interpretándolas en lo espiritual de Dios, quiere decir que muchas cosas
son por sanidad interior, algo que está ocurriendo dentro de tu ser por falta de perdón, tal vez por resentimientos, tal vez por pecado también, hermano, porque también el pecado, y usted va a entender hoy todo lo que Dios tiene escrito en su palabra y que tal vez usted desconocía. Tal vez, yo creo que muchos conocen la palabra, pero tal vez hay algunos que están empezando y no entienden de ello, ¿verdad? Ahora, el propósito de este mensaje, mis hermanos, oiga bien cuál es el propósito de este mensaje, es que conozcamos algunas razones por las cuales Dios permitió algunas enfermedades, a pesar de que eran siervos de Dios. En la Biblia están escritas las enfermedades que pasaron, pero fueron con propósitos y están esclarecidos los propósitos por los cuales fueron permitidos esas enfermedades. Yo le decía que científicamente hoy está descubierto la causa o la razón del por qué la mayoría de las enfermedades, pero algunas enfermedades todavía, déjenme decirle, siguen siendo extrañas aún para la ciencia. Para la ciencia. Así es de que para aquellos que las padecen, realmente queremos ver, al parecer por ahí no sé si se escucha, se escuchó, se sigue escuchando, ¿ya se escucha bien? Por ahí me mandaron un mensajito, ¿verdad? Que no se estaba escuchando. Déjeme checar para que usted entienda bien esto, porque si no, pues vamos a estar hablando al aire. Se oye muy bajito, se oye muy bajito. Solamente que acercaros un poquito para allá. Tiene cable, desconéctalo si es posible. Perdone ya ve que en vivo pasan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, desconecta el cable de las que están inyectando corriente para que puedas moverlo más. Bueno, entonces vamos a acercar un poquito más. Ha de perdonar a usted esta intromisión. Pero bueno, yo creo, no sé cómo lo ven ahí. ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Por ahí? Si alguien puede... ¿Ya se escucha? ¿Mejor? Sí. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Bueno, perfecto. Bueno, como yo le decía, que científicamente hoy está descubierto la causa o la razón del por qué la mayoría de las enfermedades. Se ha descubierto la causa o razón del por qué la mayoría de las enfermedades. Pero algunas enfermedades, le decía yo, todavía siguen siendo extrañas aún para la ciencia. Quiere decir, son espirituales. Hay algunas que han podido entender por qué, porque saben que si comemos mucha grasa nos vamos a enfermar y nos va a dar ciertas cosas. La ciencia dice, bueno, es esto por esto y por aquello. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Que eso lo han podido descubrir la ciencia, pero las cosas que son un misterio, créanmelo, que no pueden entender. Porque hay cristianos que pueden ser sanadas de enfermedades que la ciencia misma no entiende por qué están en el cuerpo de una persona. Y déjeme decirle y darle testimonio de cosas que hemos vivido nosotros como siervos de Dios en la obra, y por las cuales Dios ha usado nuestra vida solamente como instrumento. No que nosotros hagamos, sino que es Dios el que lleva la sanidad y es Dios el que hace todo eso. Ahora mire, yo le quiero decir algo. Para aquellos que padecen las enfermedades, quiero decirle que las enfermedades normalmente resultan en algo tan doloroso
que aún también trae tristeza, desánimo, desconsuelo, depresión, aflicción y desesperanza, como hoy en día está el mundo entero. Pero entendemos por qué el mundo está así. Pero lo más increíble es que hay cristianos que están así. Entonces tenemos que entender, mis amados amigos, hermanos en Cristo, que nosotros tenemos que entender por qué padecemos esas enfermedades. Ahora, aparte de lo que considera el mundo como causante de las enfermedades, tenemos lo que dice la palabra de Dios también, porque eso es lo que se trata esta mañana, de dar este mensaje, no solamente a los cristianos que tal vez no se acuerdan o no lo sabían, o no lo han descubierto, o no han tenido la revelación, sino a toda aquella persona que vive alejada de Dios. Y que Dios hoy, por eso en el último canto, ¿verdad? Cantábamos Jesús, Jesús. Estamos invocando, llamando a Jesús que venga al lugar a donde estamos clamando y gimiendo a Él. Eso es el propósito también de ese canto cuando cantamos Jesús. Y Jesús inmediatamente atiende al llamado de sus hijos, de su creación. Para que usted pueda pasar a ser un hijo de Dios verdaderamente, usted tiene que recibir a Jesucristo, nuestro Señor, para que usted pueda realmente entrar al reino de los cielos, al reino establecido de los cielos aquí en la tierra, para que usted pueda gozar de cabal salud, de que todas las promesas de Dios vengan a su vida. Ahora, quiero decirle entonces que aparte de lo que considera el mundo como causante de las enfermedades, también tenemos lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante para nosotros. Ahora la Biblia nos enseña que las enfermedades también pueden aparecer debido a la esclavitud de corrupción, y ese es el punto medular, mis hermanos, que atañe a la vida de un cristiano y que atañe a la vida de todo mundo. Pero un cristiano no puede estar en corrupción. Sin embargo, para el mundo es normal. Bueno, sí robaba, ¿verdad?, el anterior presidente, pero dejaba robar, ¿verdad? O sea, no hay problema si el presidente lo hacía, porque no lo haré yo, ¿verdad? Entonces, están realmente en esclavitud de corrupción. Y estamos hablando no solamente de ese tipo de corrupción, sino de muchas cosas. La esclavitud de corrupción también se llama pecado. Y pecado de toda clase de pecados, a la cual se encuentra sujeto nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está sujeto, mis hermanos, a esa corrupción. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque la corrupción no es de Dios, no proviene de Dios, proviene del diablo. En otras palabras, este cuerpo, su cuerpo, diga, este cuerpo, día tras día tiende a envejecerse, tiende a deteriorarse y tiende a dañarse. Por eso Dios nos pide que seamos sabios para cuidar el templo, que somos nosotros, porque nosotros somos templo de Dios. Dice que Él no habita en templos hechos de mano de hombre, sino en nuestro corazón. Ese es el templo que Dios quiere que limpiemos, que santifiquemos. Es verdad, vamos a la congregación. Yo no estoy hablando que no vaya usted a la congregación. No, a la congregación vamos a purificarnos, vamos a tener conocimiento de la palabra, porque ahí es donde nos habla Dios. Dice que donde hay dos o más de dos reunidos y congregados en mi nombre, ahí establezco mi presencia en medio de ellos. Y ahí en su casa yo sé que hay más de dos. En este momento usted está recibiendo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué le digo esto acerca del cuerpo, de esclavitud de corrupción? Allá vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, en los versículos 21 al 23. Es la primera lectura que damos. Y dice 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Oiga, porque también la creación misma, quiere decir
el mundo, porque es creación el mundo, los que viven en el mundo y son como del mundo, esas son realmente criaturas, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe? La creación misma libertada de la esclavitud de corrupción. Sabemos que el mundo está corrompido, mis hermanos. Y entonces aquí nos dice que nos ha llamado y que nos ha libertado de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué más dice el 22? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y dice el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, la Biblia también enseña, mis hermanos, que las enfermedades aparecen debido al pecado. La Biblia va directo al grano, hermano. Enseña que las enfermedades aparecen debido al pecado. Para esto vamos a escudriñar la palabra para enseñarle a dónde dice eso, porque muchos dicen, no, aquí todo es pecado, si estoy malo, estoy pecando. Entonces, hay diferentes tipos de enfermedades. Hay algunas que son permitidas por Dios para, de alguna manera, tratar en nuestras vidas ciertas áreas como hijos de Dios ya en los caminos del Señor. Ahora sabe, vamos a estar leyendo entonces, ¿verdad?, este texto que enseña acerca de ello. Nuestro cuerpo también lleva las consecuencias, mis hermanos, porque eso es así. La Biblia lo dice, 1 Corintios 6, 18. Mire lo que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicar y adulterar son lo mismo, mi hermano. Fornicar y adulterar son lo mismo. Entonces dice la palabra aquí en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o adultera contra su propio cuerpo peca. Ahora, yo personalmente, mis hermanos, yo creo que el pecado, y específicamente el de la fornicación, termina siendo una de las principales razones por la cual aparecen tantas enfermedades. Hay muchos que no lo creen. ¿Por qué? Porque están acomodados al adulterio y a la fornicación, hermano, y tenemos que decirlo. Eso es por el bien de su cuerpo, por el bien de su alma y por el bien de su espíritu, porque acuérdense que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero debo mencionar que hay enfermedades que también pueden aparecer debido a espíritus malignos, según lo enseña la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 13, del 10 al 12, porque hay gente que tampoco cree que por espíritus malignos pueden haber enfermedades. Ahí, el libro de Lucas 13, del 10 al 12, enseña y dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Hoy Jesús, amigo, amiga, hermano, hermana, te ha visto y Él te está llamando, y ahora Él te dice: mujer, varón, eres libre de tu enfermedad. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén.
Yo soy libre de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Ahora, este pasaje ratifica que muchas enfermedades también pueden aparecer debido a espíritus malignos. Así como Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, oiga, también debemos decir que las enfermedades no salen de Dios. Por supuesto, Él no manda enfermedad a su pueblo, no lo manda. Pero sí se apoya en ellas para hablarnos, enseñarnos, corregirnos, manifestar su inmenso poder y acercarnos a Él. Fíjese cuál es el propósito. ¿De qué se vale Dios de las enfermedades que negligentemente atraemos a nuestro cuerpo? ¿Sabe? Vemos entonces, así como Dios no puede ser tentado ni por el mal ni tienta a nadie, también debemos decir que las enfermedades no salen de Dios. Le decía yo, pero sí se apoya en ellas para hablarnos, número 1. Número 2, enseñarnos. Número 3, corregirnos. Número 4, manifestar su inmenso poder. Y número 5, acercarnos a Él. Y lo vamos a ver mediante la Biblia, mis hermanos. Porque no quiero hablar solamente por hablar, sino ratificar por la palabra de Dios que realmente está escrito. Y le voy a dar un primer ejemplo de enfermedad. Allá en Juan 11, del 1 al 4, dice ahí claramente, el libro de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 4, ratifique usted mismo en su Biblia, mi hermano, mi hermana, porque muchos no usan Biblia. Nada más oyen, y el oír, sí, es bueno oír y oír, porque ahí viene la fe, pero es mejor ratificar, oír y ratificar, porque aquí queda más asentado en mi espíritu la revelación de Dios. Entonces ahí dice, en Juan, capítulo 11, en el versículo 1 al 4, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ahí estaba Lázaro. Ustedes conocen la historia de Lázaro. Dice el 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se da cuenta? Ahora, no es que Dios no nos ame, mis hermanos. Él nos ama y amaba también a Lázaro. Por supuesto que lo amaba. Pero le permitió una enfermedad para luego mostrar su gran poder y para glorificarse a través de ella. Este pueblo agradeció mucho. Y sabes, podría ser un caso como el que tú puedas estar pasando, posiblemente. Dios permitió esa enfermedad para luego mostrar su gran poder y para glorificarse a través de ella. Otro ejemplo, le doy otro ejemplo. Juan 9, del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? 9, del 1 al 3. Dice el 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabe?
Jesucristo no vino con el fin de venir a hacer milagros y lucirse Él haciendo milagros. No, no fue para eso que vino Él. Pero tuvo la necesidad de hacerlo por la incredulidad que había en ese tiempo. Y hoy en este tiempo, esa incredulidad vuelve a surgir y están sucediendo milagros. Y si usted cree en los milagros hoy, entienda lo que está hablando Dios. Y si usted no cree en los milagros, hoy va a entender que los milagros están vigentes. ¿Y sabe quién los hace? El Espíritu Santo. Porque el poder lo tiene Él. Él es el que hace la obra de sanidad en la gente. Yo he podido constatar cómo obra el Espíritu Santo en la vida de aquellos que, aún siendo incrédulos, por su misericordia, Dios les da un lugar y los atrae, y viene una reconciliación con el Padre mediante Jesucristo nuestro Señor, y han sido sanados. Y si yo le contara todos los milagros que yo he podido constatar y ver y ser partícipe de ellos, no acabaríamos hoy. Mujeres que no podían procrear hijos, hoy Dios les dio esa bendición a esas mujeres de tener a sus hijos. Pero no les permitió tener hijos para que los tiren al mundo. No, les regaló hijos para que los encaminen en su obra. Ese es el propósito de Dios de los milagros. Aquel que recibe un milagro no se puede apartar de la obra de Dios. Porque si por misericordia Dios le dio a algunos esa bendición de seguir vivos, creo que sería absurdo ver que la gente sea desagradecida, tome el milagro y se vuelva al mundo otra vez. Y por eso es que mucha gente muere. Y la gente dice, es que, ¿qué no ya lo había sanado Dios, pues? Acuérdese de los espíritus malignos que le dije, que hay personas que están poseídas, tienen demonios, tienen espíritus malignos y que los enferman para matarlos y despotricar en contra de Dios y hacer ver mal la obra de Dios. Por eso alguien que viene al camino de Dios y tiene un milagro en su vida no puede apartarse, no debería de apartarse de la obra del Señor, porque el diablo lo va a estar esperando allá afuera. Usted ya entró, pero si usted sale allá afuera, ¿usted sabe quién es el Dios de este mundo? Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, de este mundo, es Satanás. Él les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque es la imagen de Dios. Al diablo no le interesa que usted refleje la imagen de Dios, porque para eso Dios nos está santificando, para que nos parezcamos más a Él. Y el diablo no quiere que nos parezcamos a Él. Quiere que nos parezcamos al otro, al que está haciendo la maldad, el mal. Pero dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor. Y en Él fue derramado todo poder, toda autoridad. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario, lo venció públicamente, lo despojó públicamente, y ese poder ahora lo tenemos los hijos de Dios. Ese poder para soportar muchas veces las pruebas que tenemos que pasar en este caminar cristiano. Ahora mire, este hombre no había nacido ciego, hablando del ciego, por causa de sus pecados, y tampoco por causa de los pecados generacionales, porque déjenme decirle que existen pecados generacionales. Quiere decir, de sus ancestros. Cometieron tal vez algo inmundo, algo reprobable para Dios, y esa fue una herencia de maldición que dejó sobre su línea generacional. Por eso hoy nosotros que estamos en el camino de Dios, estamos santificando nuestras vidas y nuestras generaciones, enseñándoles el camino. Pero si alguien no quiere, bueno,
tendrá Dios que tratar con esas personas y por ello nos llama a veces con enfermedades, Dios, que Él permite que ocurran en nuestra vida, pero no porque Él nos la mande, sino porque nuestra necedad y negligencia, créanmelo, provoca esas enfermedades en nuestro cuerpo. Y Él dice, bueno, vamos a dejarlo que actúe pero Él no permite para matarnos, no. Nos da una oportunidad para que vengamos a Él. Ese es el propósito. Yo no sé cuántas personas que no están congregándose en cualquier congregación, en alguna congregación de los santos. Tal vez hay personas que no se están congregando hoy y están oyendo este mensaje. Bueno, pues yo hoy te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, que si tú no recibes a Jesucristo en tu Señor, confiesas tu pecado y te arrepientes de ello, tú no puedes tener la dicha de ser llenada de las promesas de Dios. Muchas veces Dios lo hace por misericordia, créanme. Por eso yo cada vez que voy a orar por alguien al hospital, yo primeramente los llevo a recibir a Jesucristo nuestro Señor y al reconocimiento de pecados y arrepentimiento de ellos. Y sabe, cuando eso sucede, entonces viene la sanidad a su vida. Pero hay quienes abusan de ello porque solamente la reciben y siguen en el mundo y se van al mundo y al rato mueren. Cuando Dios les dio una oportunidad de vida, y no puede ser uno malagradecido. A usted le gustaría que después de que sus hijos, sus hijas las mantiene, les da todo de usted, que realmente uno no espera nada de los hijos, pero no puede ser posible que un hijo se vaya de su casa y nunca más se acuerde de sus padres y que no vea por ellos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sabe, por eso muchos jóvenes andan en la delincuencia, andan en las drogas, están enfermos, están muriendo. ¿Y quién ve por ellos? Pues la iglesia debiera ver por ellos. La iglesia es para ayuda de una comunidad. Para eso es levantada una iglesia en todo lugar. Yo estoy yendo allá a un rancho allá en Morelos, entre Puebla y Morelos, y sabe, ahí hay gente que está con ganas de recibir la palabra de Dios. Yo creo que hoy nos están escuchando de allá. Y yo bendigo sus vidas, bendigo esa iglesia. He visto la sed y hambre que tienen de la palabra. Pero ¿sabe? Entonces, este hombre no había nacido ciego. No, por causa de su pecado y por causa de los pecados generacionales. No, sino que era una enfermedad permitida por Dios para que en él se evidenciaran las grandes cosas que Dios puede hacer. ¿Sabes que también este pudiera ser tu caso? Otro, mire, vamos a leer ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 43 y 44. Lucas 8, 43, 44. Dice ahí, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esa pobre mujer había padecido 12 años de un flujo de sangre. Tal vez usted como mujer sabe lo que es eso. Imagínese 12 años continuos, sin parar. Y le decía, mira, ve y busca a Jesucristo, anda por allá en aquellos lugares. Y él decía, no, me dijeron que hay un buen médico por allá, yo voy a ir a ver al médico. ¿Sabe? Y dice que gastó todo su dinero. No, me dijeron que ahí hay un chimán, me dijeron que ahí hay un brujo, ahí hay un hierbero, allá me va a dar mi zarandeada y ya voy a quedar bien. Y nunca quedaba bien. Dice que gastó todo su dinero, dice ahí,
a una mujer que padecía flujo de sangre desde 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Se quedó en la calle y por ninguno había podido ser curada. Ya no tenía para gastar. ¿Y sabe qué tuvo que hacer? Emplear su fe, que todos tenemos fe. Emplear su fe. Dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa fe está en nosotros. Chiquita, el grano de mostaza es pequeñísimo. Y sabe, aplicó esa fe y empezó a declarar día tras día hasta que llegó Jesús a ese pueblo. ¿Y sabe qué declaraba? Si yo tocare el borde de su manto, yo seré sano. Si yo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Porque ya era la única esperanza que tenía de esa declaración que hacía. Eso, tómelo usted hoy. Señor, yo quiero tocar hoy el borde de tu manto. Yo quiero tocar tu mano, Señor. Quiero ver tu rostro este día. ¿Sabe qué dijo? Se metió entre la muchedumbre porque estaba llenísimo el pueblo cuando Jesús llegó a ese pueblo. ¿Y sabe qué ocurrió? Ella vio cómo le hizo para llegar a él. Imagínense, todos lo apretaban a Jesús y a los discípulos y los rodeaban los discípulos porque la gente arremolinada estaba. ¿Y sabe qué pasó? ¿Cómo le hizo para llegar? No se dice cómo le hizo para llegar a ese montón de gente, pero llegó, hermano. Ya se imaginará usted, ¿eh? Entre las patas de la gente, entre empujones, pellizcones y mordidas, tal vez, no sé cómo llegó, pero llegó. ¿Y sabe qué hizo cuando vio el borde del manto de Jesús? Lo tocó. Quiere decir, aplicó la fe, aplicó la declaración que tenía en su boca. Y sabe, realmente, mis hermanos, fue sanada. Al momento que tocó, fue sanada. Totalmente. Totalmente. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? Y decían los discípulos, Señor, pero ¿cómo vas a decir quién te ha tocado? Mira cómo nos traen aquí como chorizo de Toluca, todo retorcido ahí, apretujados y todo. Señor, ¿cómo vas a decir quién me tocó? No, es que alguien me tocó con fe y poder salió de mí. Hoy tienes tú que aplicar esa declaración. Di hoy, si yo tocar el borde del manto de Jesucristo, yo seré sano, sana. En el nombre de Jesús, hoy es mi día. Hoy es el día de bendición que Dios hizo para mí. Dígalo, declárelo y arrebate esa bendición de Dios para su vida. ¿Sabe? Dios permite enfermedades para acercarnos a Él. Esa mujer vio cómo hizo para acercarse a Él, pero se acercó como lo hizo con esta mujer. Justo en el momento cuando ella había gastado todo lo que tenía y no había esperanza en ella, volteó su mirada a Jesucristo, el Hijo de Dios. Se acercó, le tocó y recibió su milagro. Así tienes que hacerlo hoy, varón, mujer. Otro caso, mi hermano. Digo, este puede ser tu caso, el que te di ahorita, también. Pero hay otro ejemplo, allá en Lucas capítulo 1, 19 y 20. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Ahora quedarás mudo, le dijeron, ¿verdad? Tremendo. ¿Y sabe quién es? El papá de Juan el Bautista, Zacarías. Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Y sabe, ahora entiende, ahora en el versículo 20 dice, ¿por qué quedó mudo? Y fue temporal, no quedó mudo para siempre.
Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, dice. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué habla? Incredulidad, hermano. Por eso hay personas que no pueden ser sanadas. Y si tienen enfermedad, no pueden sanar por la incredulidad, porque hoy en día se corre y el diablo ha despotricado todo eso y ha hecho que la gente declare. No, tristemente hasta iglesias cristianas lo dicen, no creen en los milagros. Pues qué pobre, ¿verdad? Qué pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesucristo. Echarán fuera demonios. Tocarán a los enfermos con sus manos y sanarán. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Yo he podido constatar eso, hermano. He constatado la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen, dice la Escritura. ¿Usted cree, mi hermano, mi hermana? Entonces esa promesa es para usted. Usted puede ser también, de alguna manera, un instrumento para sanar a otros. Usted, papá, mamá, en su casa, usted como hijo de Dios, usted tiene el poder. Usted puede hacer, puede liberar, pero hay que prepararse para eso. Vivir como Dios manda que vivamos. Mientras no vivamos así, no ocurre nada. Y si no ocurre nada, también hay propósitos de Dios en por qué no ocurre nada. Porque hay personas que dicen, es que yo fui con el pastor, pero oró por mí, pero no sané. ¿Por qué será que no sanó? No porque no haya unción en un pastor, al menos en un pastor que viva como debe de vivir dignamente. ¿Pero por qué no sana? Porque hay propósitos en Dios y nosotros no podemos ir en contra de los propósitos de Dios. ¿Sabe que yo he ido a orar por personas al hospital y han vivido? Personas que les dijeron, de hoy ya no pasa. Hay un varón por ahí que le dijeron, no puede vivir porque su hígado ya prácticamente no tiene nada de hígado. Tiene un pedazo de hígado nada más. Pues ese varón anda de pie. Y a ese varón Dios lo está esperando. Que llegue a él, que vaya a él. He podido constatar cosas gloriosas que yo le puedo dar testimonio. Que el poder de Dios y los milagros de Dios está vigente hoy en día. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. No es el hombre. ¿Hay algo imposible para usted? Para Dios no lo hay. Pero necesita usted echar a andar su fe. Por eso esa mujer del flujo de sangre activó su fe con la declaración que ella estuvo haciendo con su boca. Si yo tocar el borde de su manto, seré sano. Ahora sabe, en cuanto a la enfermedad de Zacarías, fue una enfermedad permitida por Dios por no creer en las palabras del ángel Gabriel, quien le decía que a pesar de la esterilidad de su esposa, fíjese, era estéril. A pesar de su esterilidad de su esposa, Elizabeth, iban a tener un hijo al cual llamarían Juan. Y sabe, Zacarías no lo creyó. No, por favor, cuéntame una de vaqueros mejor. ¿Cómo vas a creer? El Señor dice que va a tener un hijo y hasta se va a llamar Juan. Y tenía un propósito ese milagro, un propósito grande, porque es el que vino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a Juan. Amén. Ahora, una enfermedad permitida por Dios, mis hermanos, la causa... Una enfermedad permitida por Dios por causa de la incredulidad y para corrección y amonestación. Y este puede ser tu caso también. Otro más. Le doy otro testimonio más.
Vaya allá, 2 Corintios, capítulo 12, de los versículos 7 al 9. Y también leeremos Gálatas 4:13. Son dos lecturas. Dice 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. A lo cual 3 veces he rogado al Señor me lo quite de mí, y me ha dicho, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué está hablando ahí el Señor? De humildad. Pablo era un hombre muy letrado. Él era hebreo de hebreos. Su maestro, Gamaliel, era el erudito de ese tiempo. Era un maestro de la ley. Entonces Pablo era como su maestro, era discípulo de él. Tenía mucho conocimiento. Y sabe, dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿De qué aguijón habla, hermano? De una enfermedad. La interpretación más acertada acerca de que Pablo mismo en su carne o en su cuerpo, y es que era una enfermedad que llegó a Pablo en su cuerpo. Ahora, ¿cuál fue la razón del aguijón en su carne, hermano? A veces hay algunos cristianos muy sabios, andan presumiendo lo que saben, muy presuntuosos, humillan al que no sabe, con humildad. Y sabe, Pablo entendió por qué de esa enfermedad. Y el texto es muy claro. El apóstol Pablo había recibido revelaciones divinas. Pablo fue llevado al tercer cielo, en pocas palabras, mi hermano. Y le fueron dadas revelaciones que al hombre no. Oiga, imagínese el conocimiento que tenía y la sabiduría y la revelación que tenía Pablo de lo que Dios le dio, cuál era realmente el propósito por el cual Dios lo dio. Y sabe que cumplió el propósito de Dios. Pero usted sabe la vida que llevó Pablo, las enfermedades que pasó, y no solamente una, diferentes lugares, los barcos que se hundieron, naufragaron, le mordió una serpiente venenosa y que decían, no sé por qué está de pie, si esa culebra, ese animal pica y es letal su veneno. ¿Por qué no murió Pablo? Y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Eso es realmente lo efectivo de la palabra. Y eso es lo que estamos tratando de hacerle ver hoy, esta mañana. Ahora, le permitió este aguijón a Pablo para que no se exaltase desmedidamente. Hay muchos personajes por ahí de televisión que presumen del poder que tienen. Qué triste es ver eso, ¿no? Y lo más triste es que hay hermanos de la iglesia que quieren comparar a su pastor con alguien que hace ese tipo de cosas. Se enaltecen ellos. En muchas ocasiones Dios puede permitir alguna enfermedad para que nosotros siempre permanezcamos con los pies puestos sobre la tierra. Reconozcamos, dependemos de Dios, y para que debido a lo que Dios nos ha dado, no vamos a enorgullecernos y a caer en vanagloria. ¿Es tu caso? Bueno, varios ejemplos para que tú en algún momento te puedas identificar con alguno, y si es así, arrepiéntete y pide perdón a Dios.
y hoy te dará lo que tú le pides. Gálatas 4:13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Oiga, otro propósito de Dios. Fue a causa de una enfermedad que el apóstol Pablo llegó a Galacia y predicó el Evangelio, y ahí muchos terminaron creyendo. Ahora entiende el propósito por el cual Pablo se tuvo que detener en Galacia. A los Gálatas los reprendió fuerte, los enseñó, pero también cuando se fue y supo que andaban otra vez, volviendo otra vez a las andadas, los reprendió. Entonces fue por causa de una enfermedad que el apóstol Pablo llegó a Galacia y predicó el Evangelio, y ahí muchos terminaron creyendo, hermano. Otro ejemplo más. Job capítulo 2 del 4 al 10. O del 2 si quiere, del 2:2 en adelante si usted quiere. Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dice el 24: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, le dijo Jehová al diablo, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dijo Satanás a Jehová. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y sabe qué le dijo Jehová a Satanás? He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pero antes, ¿sabe qué hizo? Escarnio dentro de su misma familia. Se murieron sus hijos, mató a sus hijos. De sus hijos eran unos malandracos. No eran temerosos de Dios. ¿Sabe? Entonces Satanás salió, pero de volada, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sabe? Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Imagínense la comezón que tenía en la piel. Y estaba sentado en medio de ceniza. Pero lo más tremendo es lo que ocurrió después. En el 2:9 dice: y él entonces le dijo su mujer, otra también carnalona. ¿Sabe qué le dijo? ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete, hombre. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe? ¿Quién puede resistir eso, hermano? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Estás en queja contra Dios? ¿Le estás echando la culpa a Dios cuando realmente no has reflexionado sobre tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? Todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia. ¿Sabe? Al permitirle a Dios una terrible enfermedad a Job, lo hizo por los siguientes propósitos aquí en el caso de Job. Primero, confirmar su integridad delante del enemigo. Tú confirmas tu integridad ante Dios delante del enemigo. Tú sigues adelante a pesar de las cosas que puedan estar pasando en tu vida. Eso es lo primero que realmente fue el propósito, el primer propósito de Dios. Segundo, probar a los que le rodeaban, incluyendo sus amigos y familia. ¿Cuántos dentro de tu familia oyen la queja? Tú eres hija de Dios o hijo de Dios y oyen la queja de que estás en contra de Dios por la enfermedad que tienes. Dios no tiene nada que ver en tu enfermedad. Si Dios lo ha permitido,
y por misericordia no estás muerta o muerto, ¿sabes? Dale gracias a Dios, reflexiona en tu vida y realmente hoy dile a Dios, Señor, lo que tengas que decir. Porque yo no sé tu caso, no sé tu vida, pero Dios sí la conoce y por ello está hablando esta mañana. Y número 3, promover a Job a un mayor conocimiento de Dios a través de esto. También la experiencia vivida que pasó Job. Ahí promovió a Job a un mayor conocimiento de Dios a través de esa experiencia vivida. ¿Cuántos podemos dar testimonio del poder y la gloria de Dios hoy en día, mis hermanos? ¿Cuántos podemos decir, gloria a Dios, mi confianza está solo en ti, Señor? Mi confianza está puesta en ti, Señor. Tú eres mi sanador. Tú eres mi libertador. Un último ejemplo le doy, mi hermano. Allá, 2 Corintios 11:29, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Déjeme decirle que aquí Dios nos da un mensaje. Quiero decirle que las enfermedades también son permitidas por Dios, no solamente teniendo en cuenta a la persona directamente involucrada, sino también con el propósito de acercar familias, estimular nuestro amor por los demás, mostrar compasión por los demás y llevarnos a tal punto en que no pensemos solamente en nosotros, sino también en aquel que sufre a nuestro lado. ¿Cuánta familia suya está padeciendo alguna enfermedad y usted no se ha dignado ir a ver a esa familia? No, es que yo estoy peleando con él, con ella. No, es que no, ella me hizo esto, ahora yo sé que algo está pagando ella. Imagínense, hasta como jueces nos vamos a convertir, hermano. Por eso cuando vienen y permite Dios enfermedades en nuestra vida, vamos a padecer. Porque aquí es el propósito que dice 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces dice que las enfermedades también son permitidas por Dios, no solamente teniendo en cuenta a la persona directamente involucrada, sino también con el propósito de acercar familias, estimular nuestro amor por los demás, mostrar compasión por los demás y llevarnos a tal punto en que no pensemos solamente en nosotros, sino también en aquel que sufre a nuestro lado. ¿Y sabe quién puede hacer eso? Solamente Dios. A veces quizás tu familia no te lleva muy bien, pero en tiempo de enfermedad tú has estado ahí presente. Te han pedido ayuda y se las has brindado. Eso es bueno. Por eso mismo también Dios permite enfermedades para ver la reacción que tú tienes ante ello. Ver tu corazón, exponerte tu corazón como está delante de ti. Y vienen enfermedades aún por ello. Permite Dios esas enfermedades en tu cuerpo. Ahora sabe, pero Dios realmente ha permitido la enfermedad en tu vida, tal vez no para matarte, no para destruirte, sino con un propósito. Y por eso yo te he dado estos propósitos hoy bíblicamente, el porqué de las enfermedades. Te he dejado estos ejemplos para que los examines y trates de hallar una similitud en tu caso. Recuerda que Dios es el que tiene la última palabra. Y aquí no hay otra más que preguntarle a Dios. ¿Cuál es tu caso? No sé cuál sea tu caso, pero Dios sí la conoce. Dios sí conoce tu caso. Y sabes, hoy yo te pido que cierres tus ojos esta mañana y que este día
Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida para que tú vuelvas tu corazón a Él y hoy te humilles delante de Él y que tú puedas hoy, esta mañana, levantar tus manos limpias delante de Dios y empezar a gemir a Dios. Cierra tus ojos hoy, totalmente, porque sabes, hoy Dios está en este lugar. Si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, lo sé. Si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo solo pudiera acercarme a Él, hoy libre sería, lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Díselo nuevamente. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, hoy libre sería, yo sé.
díselo hoy. Jesús. Así como aquella mujer del flujo de sangre. Dile a Dios: yo quiero tocar ahí el borde de tu manto, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, por estos nombres de las personas que están hoy en necesidad de sanidad divina. Y hoy te pido, Señor, por mi hermana Sofía, mamá de una gran sierva de Dios, para que tú restablezcas su cuerpo, Señor. Porque sé, Padre, que ella es una mujer luchona, una mujer que no se da por vencida, Señor. Hoy te pido, Padre, que hoy tu misericordia la alcance, Señor. Pedimos también por Honoria Toledo Argüello, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por esta mujer. Tú la conoces. Ven, Espíritu Santo, toca sus vidas. Tú sabes lo que ella está pasando, Señor. Establece tu presencia ahí en ese lugar a donde están estas mujeres de guerra. Pedimos y clamamos también, Señor, por Enrique Bravo Cabrera. Él necesita sangre, Señor, que sea compatible a la de él. Hoy te pedimos que tú, Señor, obres, que lleves a cabo, Señor, el llamamiento a esa persona que es compatible con esa sangre que Él requiere, Señor, para su sanidad, Señor. Ven, Espíritu Santo, hoy tráeles paz. Trae, Señor, la esperanza en su corazón. Oramos también por el joven Germán que se encuentra en estado vegetativo, Señor. Yo puedo dar testimonio, Señor, de aquellos que tú has levantado, Padre, por la oración recibida, Padre, porque dice tu palabra que por la fe del justo sanarán enfermos, Señor. Y clamamos por Germán, ahí donde se encuentra, Señor. Hoy le hablo a su espíritu desde este lugar y envío esta palabra, Señor.
para que Él pueda ser levantado, así como levantaste a aquella mujer, Señor, que tú me dijiste, no es para muerte, es para que mi Padre sea glorificado en este lugar. Oramos también, Señor, por los papás de una chica muy bella que tú nos has permitido conocer, Señor. Hacer se llama ella, Señor. Hoy haces esa petición por sus papás, por sus hermanos y por todas las personas enfermas, Señor, no solamente por su familia. Porque sabemos que por ahí, por esos lugares donde ellos viven, falleció una persona, Señor, por toda aquella negligencia que hoy se está viviendo, Padre. Pedimos en sí por la familia López, Padre. López Cabrera también, Padre. Para que ellos puedan ser, Señor, restablecidos. Si hay un padecimiento de enfermedad en esta familia también, Señor. Bendecimos a los papás de Jacel en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por mi hermana Juanita. La familia de la hermana Juanita en general. El hermano Jorge nos pide en oración que tú hoy libres su familia de toda plaga, Señor, invasora que pueda estar de alguna manera, Señor, queriendo invadir su territorio. Hoy te digo a ti, Satanás, hoy vas a soltar a todo aquel que está oyendo hoy, porque por el oído entrará esta palabra de sanidad sobre sus vidas. Y hoy te ordeno en el nombre de Cristo Jesús, y que el Señor te reprenda en el nombre de Cristo Jesús, y que toda enfermedad del pueblo de Dios y de sus hijos sea alejado de sus casas. En el nombre de Jesús, aún aquellos que son incrédulos, porque un día constatarán que Dios es real y existe. Porque delante de ti no hay nadie que exista, Dios, que pueda traer sanidad a tu pueblo ahora mismo. Oh, ven Jesús, oh, ven, oh Rey. Señor, hoy me arrepiento de todo pecado, Señor, de toda omisión a tu palabra, Padre. Hoy reconcíliate con Dios. La palabra fue desatada en los aires, espiritualmente. Ahora aduéñate de ella, recibiendo a Jesucristo en tu corazón, porque ahí está la palabra para ti. Ven, Espíritu Santo, hoy y toca esos corazones, Dios. Toca esos
pueden estar pasando enfermedades, Padre. Ven, Espíritu Santo, trae reconciliación. Dile hoy: yo me reconcilio contigo, Padre. Confieso mi pecado, he pecado delante de ti, delante de tu trono de gloria. Pero hoy quiero acercarme a ti, Señor. Quita todo temor de mí. Quita toda desesperanza, Señor. Porque hoy, como hijo, como hija tuya, dile: mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza solo está en ti, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que ya fue hecho, Señor. Dale gracias a Dios hoy ahí donde estás y dile: Señor, gracias por la paz que traes a mi alma, a mi espíritu, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, sabes, varón, mujer, que tú tienes la unción para imponer manos, porque si tú crees, dice que tú podrás echar fuera demonios, como Jesús lo hizo, porque dice que las cosas que yo hice, mayores harán ustedes, dice Dios. Así es que hoy ten la confianza puesta solamente en Jesús, no en el hombre. No veas al hombre. Eso sí, ve la autoridad que hay en un hombre para ayudarte a salir de ese estado en el que te encuentras hoy, y que la paz que reposa sobre todo entendimiento humano hoy esté en tu casa, en tu vida, en tu familia. Esa paz repose en ti, en tu casa. Gracias le damos a Dios por todo lo que ha hecho, y bendecimos tu casa, tu vida, tu cuerpo. Sé que el Espíritu Santo hizo algo grande y glorioso, y yo te pido que tú des testimonio el próximo domingo de lo que ha ocurrido a favor de ti y de tu casa, porque dice que es necesario dar testimonio para que aquellos que no tienen fe vean que realmente Dios existe y es real, y es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Bueno, hoy es todo por el momento. Hoy te esperamos el día miércoles. Vamos a estar transmitiendo, ¿verdad? Esta transmisión va a ser retransmitida un poquito más tarde, ¿verdad? En YouTube. Ahí la puedes encontrar en Caleb de Hebrón. Ahí está, para que quede en tu corazón. Y si no, en esta página misma queda ahí establecida esta prédica que tú oíste hoy, por si quieres repasarla o escucharla nuevamente, y ahí tú sola derramar tu alma delante de Dios. Amén. Bueno, que tenga usted un buen día, que Dios le bendiga, y permítame orar por ustedes. Padre, gracias te doy este día domingo, Señor, este día tuyo, Señor, porque es el día del Señor, dice tu palabra, y este día es el que te corresponde a ti, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Hoy yo te pido que a todo oyente, toda aquella persona que estuvo presente, Señor, escuchando tu voz, hoy esa bendición quede sellada en su vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que todo aquello que ha venido en persecución a su vida, Señor, en salud, hoy se vaya de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a aquellos que hoy
te oyeron y escucharon la advertencia y la bendición también que tú les has traído a sus vidas, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que este día glorifiquen tu nombre a donde quiera que vayan, Señor, y a donde quiera que vayan, Dios, den testimonio de tu poder y de tu gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde.